Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Linux. En el último día, y el último día fue porque tuve un problema con el ordenador, como ya lo dije en algún vídeo, y perdí, tenía el vídeo de hoy y el siguiente vídeo los tenía grabados y los perdí. Pero bueno, el último día que dimos la semana pasada, dimos el comando ls y y un poco cómo funciona, o sea, cuál es el resultado del mismo. Acordaos de que ls, tiene todos los comandos en Linux, tiene una serie de parámetros que normalmente se le indica con un guión seguido de una letra o unas palabras. En este concreto, en el ls, tenemos la opción L para que saque en forma de listado y opción A para que saque los ficheros ocultos. Y cuando se muestra en modo de listado, que es con la opción L, vemos que hay una serie de parámetros muy interesantes que son, primero, la primera letra significa si es un directorio o no, el mismo. Luego, a continuación, vienen tres tripletas de letras, las cuales las primeras tres representan los permisos de lectura, escritura y ejecución para el usuario propietario del fichero. Luego, los tres siguientes son para el grupo. Y los tres últimos son para otros usuarios. Entonces, por ejemplo, en lo que es el escritorio es un directorio, el usuario que es propietario del mismo, que en este caso es Ubuntu, porque he tenido que reinstalar la máquina, ¿de acuerdo? Que es Ubuntu tiene permisos de lectura, escritura y ejecución. El grupo Ubuntu, que aquí da la casualidad que el grupo coincide con el nombre del usuario, pero no tiene por qué coincidir. El grupo Ubuntu tiene solo permisos de lectura y ejecución, y los otros usuarios solo tienen permisos de lectura y ejecución. Y ficheros como, por ejemplo, podría ser este punto local, solamente el usuario propietario, Ubuntu, es el que tiene permisos de lectura, escritura y ejecución. El resto no lo tienen. Bueno, hoy nos vamos a olvidar de eso y vamos a trabajar un poquito cómo podemos movernos de directorio, porque claro, aquí simplemente hemos listado un directorio, pero esto es mucho más grande. ¿Qué comandos tenemos un poco para jugar con movernos a través del directorio? Cuando se trabaja en terminal. Acordad de que cuando se trabaja en modo gráfico, pues sería tan simple como entramos en cualquier aplicación y aquí pues podemos ir navegando entre las diferentes carpetas. Aquí vemos pues carpeta, que vamos navegando por cada una de las carpetas. Por ejemplo, podemos ir, está casi todo vacío, pero por ejemplo, en carpeta personal podemos entrar en descargas, que está vacía. Podemos entrar en documentos, que está vacío, porque esto es una instalación reciente. O podemos entrar aquí. Pero, como ya os dije, cuando se trabaja en una máquina Linux, generalmente no se suele trabajar, o sea, no se suele trabajar en modo gráfico, porque consume recursos. Normalmente cuando, por ejemplo, si tenéis que entrar en una máquina dockerizada, Docker lo veremos mucho más adelante, aunque si estáis interesados os recomiendo, es básicamente una herramienta de actualidad, muy usada. Pero, por ejemplo, Docker nos permite fácilmente desplegar un contenedor con una cierta máquina, un cierto Linux ya instalado con ciertos programas. Entonces, si nosotros necesitamos conectarnos a esa instancia dockerizada, generalmente va a ser un Linux, y entonces no va a haber modo gráfico, va a ser todo esto. Y entonces es interesante al menos conocer un poco los comandos. Bueno, cuando se entra en el usuario, generalmente vamos a referirnos que estáis entrando vía SSH, entra en el directorio home de lo que es el propietario o sea, lo que es el usuario con el que nos hemos identificado. En este caso, nosotros aquí estamos dentro del directorio home
de Ubuntu. Claro, aquí hay un problema. Nosotros hemos listado el directorio actual, pero ¿cómo conocemos dónde, cuál es la ruta del directorio que tenemos? ¿Cómo funcionan los directorios? ¿Esto está en una letra C, dos puntos, X, users, barra, usuarios? No. Las particiones en Linux, o al menos el sistema de ficheros en Linux, funciona un pelín diferente. Y lo voy a explicar a lo largo de este vídeo, porque la idea en Linux, o sea, en Windows, se forman como varios árboles distintos que van cada uno según la partición en la que se encuentre. Nosotros tenemos varias unidades diferentes y cada una de ellas cuelga una colección de ficheros. Claro, luego esas particiones pueden estar anidadas dentro del mismo disco duro. Pero en principio Windows trabaja con lo que son particiones separadas e interpreta cada partición como un sistema de ficheros completamente diferente. Entonces, cuando conectamos una nueva unidad, para Windows es una nueva unidad con su nuevo sistema, con su rama de sistema de ficheros, etc. En Linux es un poquito diferente. En Linux todo parte de un elemento denominado la raíz, que se denomina con una simple barra orientada a la derecha. Ese es el directorio raíz. A partir de ahí sale todo lo demás. Alguno me preguntará, ¿y si conecto un pendrive también sale de ahí? Y yo diré, sí, sale de una carpeta en específico dentro de ese directorio raíz que la veremos, porque os explicaré por encima cada una de las carpetas que hay. Entonces, a partir de esa raíz sale todo lo demás. Todo lo demás. Obviamente, cuanto más arriba en el árbol, o sea, cuanto más a la raíz del árbol nos vayamos, más protegido estará, obviamente. Menos cosas podremos cambiar, porque si cambiamos algo de ahí, nos podemos cargar el ordenador. Bueno, el ordenador no, pero el sistema operativo sí no lo podríamos llegar a cargar. Obviamente, hay ciertos protocolos de seguridad que impiden que puedas hacer algún tipo de burradas. Pero acordaos lo que os dije el primer día. Si sois un usuario root, existe el peligro, o si utilizáis un usuario root, existe el peligro de que ejecutéis un comando peligroso. Y con un comando peligroso podéis llegar a borrar todo sin querer. O alterarlo todo. Entonces, ir con cuidado. En la medida posible hay que siempre utilizar usuarios no root para las operaciones normales y simplemente hacer un sudo en el momento que vosotros necesitéis ejecutar una acción que requiera ya algo de supervisión. Bueno, primer comando que voy a enseñaros es el comando de cambiar directorio, porque claro, ahora mismo estamos en un directorio solo y nosotros no sabemos cómo movernos de directorio. El comando es cd, que viene de la palabra change directory. Este comando nos permite cambiar de directorio al que se le especifique como parámetro. Pero hay una serie de muletillas o, digamos, palabras especiales que le podemos introducir para alterar un poco ese comportamiento. Porque, y os voy a poner por ejemplo, imaginaos que estamos en el directorio Perico de los Palotes. Bueno, en este caso vamos a hacer el ejemplo que hay aquí. Estamos en el directorio home del usuario Ubuntu. Ya, bueno, alguno me dirá, ¿y cómo sabes que es el directorio home y no es el directorio Perico de los Palotes? Bueno, porque hay otro comando, que es este. PW os indica en qué directorio o qué ruta desde la raíz estáis ahora mismo. Mejor dicho es eso, en qué ruta desde la raíz estáis. En este caso nos está diciendo que estamos dentro de home Ubuntu. O sea, dentro de la raíz hay un directorio home y dentro del home a su vez hay un directorio Ubuntu. Y estamos en ese directorio. Entonces, volvemos a CD porque PWD no tiene mucho más misterio. Simplemente nos permite consultarlo. En algunas distros, el valor del PWD aparece ya directamente en el terminal en el lado izquierdo. No siempre lo tienen todas las distros de Linux. Algunas la tienen, otras no la tienen. Normalmente Debian sí que suele tenerlo.
Y Red Hat me suena que también lo tiene. Pero bueno, eso todo depende de la distro. Pero si no lo tenéis, es tan sencillo como PWD. Luego, CD. Con CD tenemos varias opciones. Si ponemos CD y el nombre de un directorio o la ruta entera de un directorio, nos vamos a ese directorio. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos poner CD descargas. Acordaos de que hemos listado y hay un directorio de descargas. Hacemos CD descargas. Y nosotros ahora mismo nos está diciendo que estamos en descargas. Esto de aquí significa que estamos en el directorio home del usuario. Y que ahí dentro estamos en descargas. En los sistemas en Debian, como ya he dicho antes, los que están basados en Debian, como su Ubuntu, sí que suelen poner esto. Esa es una opción. Obviamente a este descargas nosotros podríamos haber hecho cd /home /ubuntu /descargas. Y llegamos al mismo sitio. Consejo. Aquí viene un consejo. Cuando estéis deletreando una parte del path, es decir, de la ruta, podéis rellenarlo. No hace falta que os acordéis exactamente de cómo se escribe. La mejor manera... Voy a empezar a escribirlo, ¿de acuerdo? La mejor manera es empezar a escribir y, por ejemplo, ponemos H y no sabemos si era home o ame o tal. Tabuláis una simple vez y veis que se rellena. Si le dais varias veces, bueno, aquí, cuando solamente es una opción, saca automáticamente, pero cuando es más de una, veis que salen todas las posibles opciones. Aquí te está diciendo, oye, que esto puede ser o caché, o config, o debus, o descargas, o documentos, o escritorio. Si ahora, por ejemplo, nosotros le pusiéramos una M, él automáticamente asociaría música. ¿Por qué? Porque es el único que hay. Si borramos y ponemos una D, veis que al darle doble salen descargas y documentos, porque hay dos que empiezan con D. Si yo ahora le pongo la O, simplemente te lo va a rellenar porque es la única opción posible. Es muy útil, es un atajo muy útil que se utiliza. Esa es la manera, digamos, para acceder a un directorio en concreto, ya sea estamos en el directorio actual y sabemos a cuál queremos ir, o ya queremos directamente una ruta lo que es completa. Bueno, ahora mismo estamos en descargas y, por ejemplo, queremos volver a lo que es nuestro directorio de usuario. Aquí habría dos maneras. Una sería escribir simplemente cd y hacer intro. Esto nos devuelve a nuestro directorio, a lo que es nuestro directorio de home. La otra manera es que ya que estábamos en un directorio hijo, ¿os acordáis cuando hablamos en el comando ls de el punto y el punto y punto? Estos mismos se pueden utilizar. Yo perfectamente puedo hacer un cd punto. Lo que pasa es que un cd punto no tiene mucho sentido porque es el directorio actual. Pero ¿qué pasa si le hago cd punto punto? Vuelvo al directorio padre. ¿Puedo volver a aplicar esto mismo en el directorio del home? Sí. ¿A dónde iremos? Al home. Acordaos de que era /home /ubuntu. Ahora si hacemos pwd nos dice, oye, que estás en home. Si volvemos a hacer cd punto punto, ya nos vamos al directorio raíz. Y si le vuelvo a hacer cd punto punto, vamos al raíz. ¿Por qué? Porque el directorio padre del raíz es el mismo también. Es el único directorio que su padre es el mismo. No hay otro directorio en Linux cuyo padre sea el mismo. Solamente el raíz. Si lo hubiera, tendríamos un problema porque entonces tendríamos dos raíces de árbol. Hay otra manera de ir al directorio padre. Hay mucha gente que, por ejemplo, vamos a volver al directorio este. Y hay gente que cuando quiere ir al directorio padre, por quiere ir a algún sitio y no se acuerda de la ruta, empieza cd punto punto, cd punto punto, y dice, ah, vale, ya estoy en el padre. Hay una opción más sencilla. Podéis hacer cd barra. Acordaos,
toda ruta escrita se va a interpretar. CD barra es correcta porque es la ruta a raíz. Con eso hemos accedido ya a raíz. Y a partir de ahí podemos acceder a cada uno de los otros directorios. Bueno, con esto yo creo que queda más o menos claro para qué consiste el comando cd. Es uno de los más utilizados, simplemente nos permite navegar por todo lo que es el sistema de ficheros del sistema operativo. Pero es importante entender un poco por qué he empezado... espérate un momento. ¿Por qué he explicado todo esto de los sistemas de fichero? Y la razón es la siguiente. Vamos a hacer un ls-la de lo que hay en la raíz. Y alguno dirá, uff, madre mía. Hay un montonazo de ficheros aquí, o de carpetas, o de directorios más bien. ¿Qué significa cada uno de estos directorios? ¿Me tengo que aprender para qué sirve cada uno de estos directorios? Y os diré, en parte sí deberíais... A ver, al dedillo tampoco, pero sí que es recomendable que os sepáis al menos los principales. ¿Para qué sirven? A ver, un segundo. Vale. Entonces, bueno, raíz contiene principalmente lo que son todos los ficheros que forman la estructura del sistema de ficheros. Sin esta estructura, obviamente, el sistema operativo no iría. Entonces, vamos a explicar brevemente para qué sirve cada uno de ellos. Porque no, ahora. ¿Para qué sirven los más importantes? Bin. Carpeta bin. ¿Qué contiene esta carpeta bin? Lo que contiene son básicamente todos los ejecutables que tiene nuestro sistema operativo. Es decir, esta carpeta contiene, por ejemplo, hemos instalado el Git con el apt-get. El ejecutable del Git estará ahí dentro. Los comandos que estamos utilizando de cd, ls y demás también están ahí dentro. Todo está ahí dentro. Todo comando que nosotros acabemos ejecutando o todo programa que nosotros estemos utilizando se almacena aquí dentro. Tanto los comandos que os he explicado como los comandos nuevos que veremos en los próximos vídeos. Luego, boot. Boot, ¿qué contiene? Boot lo que contiene es el sistema de arranque, son los ficheros de arranque del sistema operativo. Es decir, no sé si cuando hayáis iniciado el Linux, posiblemente se os habrá cargado un lanzador denominado group. La gran mayoría de Linux tienen tienen un group que os permite elegir varias opciones de arranque del sistema operativo. O incluso si lo habéis instalado junto con Windows, os pondrá si queréis arrancar Linux o Windows. Este group es ese fichero de ahí. Esos ficheros de ahí. Por tanto, si tocáis algo de esa carpeta, el sistema operativo dejará de arrancar. Tendréis que coger y arrancar desde la BIOS un live CD y reparar esta carpeta. Luego, bueno, CD-ROOT la verdad es que no entiendo por qué está aquí, porque normalmente eso debería estar en media. Pero bueno. Voy a saltar. Dev, esta carpeta de aquí, básicamente es la carpeta que contiene los drivers de nuestro ordenador. Es decir, contiene los controladores necesarios para reproducir sonido, para utilizar la tarjeta gráfica, para gestionar el ratón, para gestionar la impresora, etc. Cualquier periférico o componente que se conecte con el ordenador necesitará de un controlador o driver que nos permitirá que el ordenador pueda utilizar dicho controlador. Por poner un ejemplo sencillo, vamos a hablar de una impresora. Queremos utilizar la impresora, un HP. Para utilizar una impresora HP,
Windows no, o sea, Windows o cualquier sistema operativo no tiene por qué conocer cómo funciona dicha impresora. Lo único que necesita es un programa que le indique, mira, tengo estas funcionalidades que me puedes invocar y cuando me invoques yo me encargo de conectarme con el dispositivo para realizar la tarea. Por ejemplo, vamos a decir que hay tarea de impresión y tarea de escaneo. Es un poco más complicado, pero bueno, vamos a simplificarlo. De impresión y de escaneo. Cuando nosotros queremos imprimir, lo que hace el sistema operativo es se conecta vía el driver y el driver le dice, oye, que quiero imprimir este documento. Te paso toda la información y tú ya te encargas de comunicarle a la impresora que se ponga a imprimir. Entonces, coge, pues con el driver coge, se gestiona, se conecta a la impresora y el driver manda la orden. Claro, ahí la opción, ahí el driver pues tendrá una serie de configuraciones o de código que tenga que realizar que el sistema operativo es completamente ausente. El sistema operativo lo único que tiene que hacer es recibir la orden del usuario de imprimir y decirle al driver, mira, me tienes que imprimir esto. Apáñatelas como puedas con la impresora, pero tienes que imprimir esto. Y luego el driver, si ha detectado algún error, se lo debe de comunicar al sistema operativo para decirle, mira, que la impresora me ha dado un error. Comunicarle al usuario que hay algún tipo de problema. ¿De acuerdo? Eso es básicamente. Luego, carpeta etc. La carpeta etc es un conjunto de directorios los cuales normalmente contienen configuraciones del sistema. Así como también un poco configuraciones de usuario, de grupos, etcétera. Pero principalmente lo que más vais a utilizar del etc es una carpeta denominada etc host. Bueno, si mal no recuerdo, a ver, un segundo. Vamos a entrar un momento. O es un fichero, espérate. Bueno, en principio debería ser un fichero. Porque se edita. Aquí está, host. Ese normalmente hay más cosas. Por ejemplo, veis que está el comando de apt para actualizar. O está la carpeta, el directorio de Python. O está esto que pone crond, que es para es para ejecutar tareas planificadas. Lo que se denomina un cron job. Permite planificar para que cada cierto tiempo o a unas horas muy específico se ejecute una cierta rutina. O incluso, creo que también estaba init.d, puede ser, a ver. Aquí, este fichero lo que nos permite, aquí dentro, bueno, es un directorio. Este directorio lo que nos permite es, por ejemplo, indicar qué tareas se deben de ejecutar al arrancar el sistema operativo. O sea, contiene un poco de todo, principalmente. Luego, volvemos. Seguimos por aquí. Home contiene lo que son las carpetas de los usuarios, es decir, cada uno de los usuarios su carpeta de cosas, una por usuario. Lib y lib64 contienen librerías secundarias, no los programas en sí, librerías, es decir, complementos que necesitan los programas que se ejecutan en bin, pero no son programas propiamente dichos, sino son subrutinas que tienen internamente para que se pueda ejecutar correctamente el bin. Es lo que contiene estas dos carpetas. En versión de 32 bits y en versión de 64 bits. Luego, la carpeta media. A ver, un segundo. La carpeta media es la que contiene el acceso a periféricos externos de lo que son de tipo reproducción. Eso puede ser, por ejemplo, las pantallas, auriculares, etcétera. Luego, MNT es el directorio donde se montan aquellas unidades externas.
Eh, principalmente los CD-ROMs y cosas así. O sea, son unidades extraíbles. Los discos duros también. Los discos duros externos también deberían estar aquí. Pasa que cuando ya vienes un poco de la vieja escuela, MNT lo asocias a CD-ROMs y a disqueteras, principalmente. Luego, proc es una carpeta que contiene los ficheros de los procesos que se están ejecutando actualmente. Linux, cuando se está ejecutando un proceso, una tarea en Linux, ejecuta un cierto proceso y le da un cierto identificador. Se genera un fichero con toda la información actualmente de este proceso. O sea, es decir, por ejemplo, cuánto tiempo lleva en ejecución, en qué estado está, datos que está utilizando en ese mismo momento, etcétera. Y luego el fichero TMP es como el TMP de Windows, que es ficheros temporales que requiere, o sea, requiero un fichero en X momento, pues lo tengo ahí hasta que termine. Esos son básicamente los directorios principales. Normalmente, cuando vayáis a trabajar en una máquina de Linux, generalmente vais a tocar, el único que vais a tocar algo es el etc. El resto, bueno, el etc y luego en todo caso el home. El resto no deberéis tocarlos en principio, no se deberían tocar. Salvo cosas muy específicas. Claro, si sois gente de sistema, sí, si sois gente de sistema, algo más tendréis que tocar, supongo. Supongo que tocaréis muchas más cosas. Por cierto, ¿no he visto un directorio kernel? Ah, no, está dentro de TC, es verdad, lo cambiaron. Antes kernel estaba fuera. Kernel contiene lo que es el núcleo del sistema operativo. Eso sí que el kernel, cuando oáis que se habla de kernel, nos estamos refiriendo a que contiene el núcleo, el funcionamiento del sistema operativo. Y bueno, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. A ver. Sí, 27 minutos, está bien. En este vídeo, pues bueno, en este vídeo hemos aprendido un poco a desplazarnos y un poco el sistema de ficheros de Linux. Así que nada, nos despedimos por hoy. No os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos. ¡Hasta luego!